Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular Herri Ratia, y hoy, sí, ya como hemos mencionado, nos acompaña Pello Chandiano, él es portavoz parlamentario de Euskal Herria Bildu. Egunon. ¿Qué tal? Egunon, muy bien. Egunon. Voy a empezar con una pregunta incómoda. Venga. ¿Qué está? ¿Sentado en la barrera viendo cómo pasan los toros o cómo está eso? Estamos en la O barrera, viendo cómo se embisten los toros, porque claro, es otra cosa. sentados, observando un espectáculo bastante lamentable, diría yo, ¿no? Muy poco edificante. Yo creo que una forma de hacer política que aleja a la gente, precisamente la política, ¿no? Después, pues hacemos análisis, ¿no? En el sentido de la ejemplaridad de la política, que nos tenemos que alejar de las formas de hacer política que vemos en otros lares, pero aquí se están reproduciendo los peores códigos de la política, ¿no? A mí me da bastante, incluso pudor hablar de algunas cosas que hemos visto los últimos días, ¿no? Bueno, pero eso va más allá de un meme. Sí, sí, yo creo que sí. El meme, a ver, es evidentemente, me parece que no tiene lugar y que no tiene un pase, ¿eh? El meme del Partido Socialista en la cuenta oficial, además, del Partido Socialista, ¿no? La reacción de Aitor Esteban, pues negándose a reunir con un cargo, un responsable del Partido Socialista, como reacción a ese meme, también parece que, no sé, que es una reacción que igual no está, ¿no?, a la altura del presidente de Euskadi Buru-Batzar. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que ya estamos asistiendo a muchos capítulos, ¿no?, de enfrentamientos, de enfrentamientos públicos entre el Partido Socialista y el PNV. Y aquí yo creo que hay que hacer una reflexión, ¿no? ¿Hasta qué punto, ¿no? Primero, no están de acuerdo prácticamente en nada, porque han tenido encontronazos prácticamente en todos los temas importantes que afectan al país. Pero es que además ya la relación entre ellos ya es prácticamente tóxica, ¿no? Es un matrimonio de conveniencia donde la relación entre los cónyuges pues es ya prácticamente tóxica, ¿no? Está muy deteriorada esa relación, ¿no? En esas condiciones es posible ofrecer a este país seguridad, estabilidad y un proyecto a largo plazo. Esta es un poco la reflexión que hacíamos nosotros en campaña y al día siguiente de las elecciones, ¿no? La gobernabilidad se tiene que sostener sobre un proyecto de país serio. Entonces, vamos a poner encima de la mesa cuál es el proyecto de país. Y sobre eso veamos qué alianzas son posibles y qué gobiernos son posibles. A ver, ¿eso qué significa para traducirlo? ¿Qué está pidiendo Euskal Herria Bildu ahora mismo, tal vista el panorama? Bueno, ¿Unas nuevas elecciones o unos no. nuevos acuerdos? A ver, yo creo que ya nos estamos aproximando, ¿no?, a un nuevo ciclo electoral, ¿no? Pues yo creo que tenemos la posibilidad de abandonar un paradigma de hacer política que es la política transaccional, digamos, ¿no? La política de conveniencia, ¿no? Yo tengo unos intereses, tú tienes otros, nos juntamos, hacemos gobiernos. El objetivo es estar en el gobierno, llegar al gobierno, y el programa de gobierno es algo secundario o terciario en su caso, ¿no? Como se está viendo. Porque, oye, si uno tiene un programa de gobierno bien fundamentado, pues no se pasa los primeros 2 años de la legislatura discutiendo en público sobre temas fundamentales, ¿no? No, eso no puede pasar, ¿vale? Entonces, no, hagamos una reflexión en torno a qué proyecto de país. Y sobre eso veamos qué espacios de acuerdo existen. Yo creo que a partir de las siguientes elecciones o de cara a las siguientes elecciones, esta es un poco la reflexión que hay que poner otra vez encima de la mesa, ¿no? Y plantear a los partidos políticos, a todos los partidos políticos, que pasen de un paradigma, digamos, de conveniencia transaccional a un paradigma de hacer política en base a los intereses del país. Bueno, igual nos equivocaríamos si solamente nos miramos al ruido, ¿no? En lugar de mirar la luna estamos mirando el dedo, porque luego las relaciones se han ahora mismo deteriorado por alguna razón, por ejemplo, la última, la ley de empleo público, y por el euskera a fin de cuentas, ¿no? Donde volvemos a poner el foco en el euskera como un elemento, un arma política, porque eso es muy peligroso. Sí, pero me parece que el euskera necesita, o la política lingüística necesita política, ¿no?, de decisiones políticas, igual que la política industrial, la política de cuidados, la vivienda, de igual manera, ¿no? Entonces, yo creo que es posible hacer una política que en base a las mayorías democráticas que existen en el Parlamento, pues se tomen decisiones al respecto, ¿no? Entonces, en este momento tenemos una situación de sentencias reiteradas, ¿no?, por parte de los tribunales que ponen en cuestión los consensos que ha habido en este país sobre euskara, ¿no? Y el consenso yo diría que ha sido fundamentalmente uno, que es, bueno, la administración se tiene que ir
euskaldunizando, tenemos que progresar hacia una administración bilingüe de forma progresiva. Atendiendo a la realidad sociolingüística del país, ¿no? Esto se tiene que hacer de forma progresiva, acompasando esa política lingüística con la realidad del país, ¿no? Han pasado 46 años. Bueno, tenemos la situación que tenemos. Hemos avanzado mucho, pero se están produciendo sentencias que nos quieren llevar hacia atrás, ¿no? Cuestionando este principio fundamental que ha sido consenso en este país, que es que de forma progresiva, pero que la administración se tenía que hacer bilingüe, ¿no? Bueno, ¿cómo se reacciona? ¿Cómo se blinda nuestro sistema de perfiles lingüísticos ante esta situación? Bueno, este es el debate que tenemos. Es un debate normal, es un debate uno más, que hay que hacerlo en el Parlamento con total tranquilidad y haciendo planteamientos encima de la mesa, ¿no? Entonces, hay dos proposiciones de ley. Entonces, el debate, yo creo, fundamentalmente tiene dos vertientes. La primera es política, es decir, sobre qué principios políticos, ¿no?, tenemos que hacer esa política lingüística. Nosotros planteamos tres principios políticos fundamentales. La primera, respeto a los derechos lingüísticos, pues son derechos fundamentales. La gente en esta parte del país tiene derecho a vivir en euskera y en castellano, porque ambas lenguas son oficiales, ¿no? Tiene derecho reconocido por ley desde el 82 de dirigirse a la administración en ambas lenguas oficiales. Por lo tanto, ese derecho hay que hacerlo efectivo porque estamos hablando de derechos fundamentales. Y dos, igualdad entre lenguas. Si hay dos lenguas oficiales, pues esa igualdad en la administración se tiene que hacer efectiva. Y tres, pragmatismo y flexibilidad, porque esto efectivamente hay que hacerlo de forma progresiva, ¿no? Y después hay una vertiente que es jurídica, que es, bien, ¿cómo se da seguridad jurídica al sistema de perfiles lingüísticos? Bueno, pues es un debate básicamente jurídico, ¿no? Bueno, hemos asistido a las comparecencias de los expertos en el Parlamento, han emitido su opinión y yo creo que tenemos información suficiente para hacer este debate, el político y el jurídico, de forma absolutamente normal en el Parlamento. De eso se trata, yo creo. Lo que pasa es que esa progresividad de la que dice, lógicamente, que tiene que ser, estamos en una sociedad con dos lenguas cooficiales, no hay vuelta de hoja, ¿no? Pero claro, digamos que de un lado se critican las posturas que usted menciona porque dice, no, es que están exigiendo perfiles, por ejemplo, que luego no se corresponden con los puestos que se deben actuar, etcétera, o que ponen en cuestión también ya trabajos o derechos laborales conseguidos. En ningún caso, de hecho, nosotros introducimos en nuestra proposición de ley un mecanismo concreto que da esa progresividad al sistema, ¿no?, esa flexibilidad al sistema, ¿no? Entonces, ¿dónde está la falla con el Partido Socialista, por ejemplo? Bueno, yo creo que o con Comisiones Obreras, que es sí, uno de los... yo escucho a Comisiones Obreras en Valencia decir exactamente lo que dice H. Bildu aquí, con respecto a la presencia del catalán en la función pública. Yo escucho ayer mismo al Partido Socialista alertando de que la ofensiva de la extrema derecha, la llamada prioridad nacional, va a terminar afectando a las lenguas cooficiales, es decir, a las lenguas minorizadas. Por lo tanto, alertar de que las lenguas minorizadas están en el punto de mira de la ofensiva de la extrema derecha. Y escucho a Andueza el fin de semana y digo, ¿aquí qué está pasando? ¿Qué esquizofrenia está pasando? Lo que nosotros planteamos, el sistema que nosotros planteamos es el que está en vigor en Galicia, en Cataluña, en Valencia y en las Islas Baleares. Y la posición tanto de Comisiones Obreras como del Partido Socialista en Galicia, en Cataluña, en Valencia y en las Islas Baleares es básicamente la posición que mantiene EH Bildu en la Comunidad Autónoma Vasca. Por lo tanto, aquí yo creo que pesan mucho las inercias políticas del pasado. Y pesan mucho las trincheras ideológicas. Y dos, pesan mucho los intereses corporativos. Corporativos, sí. Porque yo creo que a la gente ya está sacando cálculos de cara a las siguientes elecciones. Y uno mira cuál es su nicho electoral. Dice, ¿cuál es el mensaje que a mí me sirve para afianzar mi espacio electoral o blindar mi espacio electoral frente a otros competidores? Entonces voy a ir a la primera pregunta que le hacía. Estamos hablando de en euskera con una utilización política. Lamentablemente. Y cuando yo creo que el consenso, por eso nosotros insistimos un poco en eso. O sea, nosotros queremos que haya un acuerdo inclusivo entre diferentes tradiciones políticas. O sea, que esto no se resuelva entre el PNV y H. Bildu, que evidentemente yo creo que sería en principio bastante evidente, ¿no?, el entendimiento entre el PNV y H. Bildu.
Pero yo creo que el consenso o el acuerdo es posible con el Partido Socialista y con comisiones obreras incluso, o con Sumar, digamos, ¿no? Como, digamos, la fuerza política más próxima a comisiones que tiene representación en el Parlamento, ¿no? Pero para eso hay que dejar, evidentemente, de atender a intereses cortoplacistas y corporativistas y plantear el debate de forma sana. Y digo, con estos principios políticos que planteamos, con los que están de acuerdo en todos los sitios menos aquí, ¿en qué no están de acuerdo? ¿No? Y dos, bueno, si aquí el debate en su vertiente jurídica es cómo se da seguridad jurídica al sistema de perfiles lingüísticos, atendamos a lo que han dicho los expertos en comisión. ¿Qué han dicho los expertos? Porque yo escucho al PNV decir que la propuesta de H. Bildu es maximalista y que en su caso sería inconstitucional. Bueno, nadie, ningún experto en la comisión ha dicho eso, sino todo lo contrario más bien. Entonces, cuando el PNV, en este caso, dice esto y repite constantemente esto, está mintiendo al país. Mintiendo al país. Y esto me parece muy grave, porque lo que estamos es embarrando el terreno del debate en una cuestión que es muy importante, porque la política lingüística necesita de consensos fundamentales. Aquí no se puede producir un problema de ruptura de la cohesión social en algo en lo que debemos y podemos estar de acuerdo. Entonces, vamos a hacer el debate en serio, con tranquilidad, con sosiego. Tomémonos tiempo para resolver esto. No hay prisa. Alguien puede tener la tentación de ventilar esto en la ponencia en una tarde. Que nadie juegue a estas cosas. Tenemos la opinión manifestada por los expertos. Hay 2 proposiciones de ley. Yo creo que hay base para llegar a un entendimiento. Intentémoslo, pero con tranquilidad y sosiego, por favor. Bueno, pues ya veremos a ver si se produce esa tranquilidad y sosiego, porque hay otros temas que están pendientes, vienen a la cola. Y también sabemos que van a levantar astillas. El nuevo estatus, por ejemplo, que es como el Guadiana, aparece y desaparece, dependiendo de las circunstancias, pues está sobre la mesa, pero en teoría se tendría que resolver esta legislatura. Sí. Y ahí las discrepancias también empiezan a ser notables. Bueno, hay una discrepancia fundamental, pero que eso invalida prácticamente todo, ¿no? Que es el derecho a decidir. Vamos, sí, después hay un plano público, mediático, ¿no? Y hay un plano privado donde está... ¿Va bien el privado? Avanza y se está haciendo un ejercicio, yo diría, serio y... ¿Entre 3 partidos? Sí, y yo creo que tenemos la posibilidad, y la posibilidad es real, ¿no?, de intentar un acuerdo. Entonces se está avanzando y estamos en ello, ¿no? Y a veces, pues, determinadas manifestaciones públicas o declaraciones públicas, pues no ayudan, ¿no? Esto de poner plazos, después desaparecen los plazos, decir que no hay agua a la piscina, después sí hay agua a la piscina y tal, pues bueno, pues yo creo que ¿qué es lo que nosotros hemos insistido? ¿En qué hemos insistido? Bueno, aquí hay que trabajar con la máxima intensidad, con rigor, con tranquilidad. Este es un debate complejo, porque se trata de armar, digamos, las bases políticas de lo que tiene que ser pues, una arquitectura jurídico-política que es un poco un acuerdo sobre el modelo de país, ¿no? Y sobre qué capacidades, qué instrumentos necesita este país, ¿no? Y qué relación con el Estado. Bueno, este es un tema complejo que viene de muy lejos, que ha sido conflictivo, que no se ha sabido resolver durante tantas legislaturas. Tenemos una oportunidad, una ventana de oportunidad. Nosotros lo hemos nombrado así, hay que aprovecharla, ¿no? Pues con rigor, con seriedad, tranquilidad. Bueno, ya veremos qué es lo que ocurre, porque luego hay que recordar que los acuerdos aquí hay que validarlos en otro lugar. Sí, en Madrid. Y veremos a ver qué circunstancias concurren en Madrid. Exacto. Porque si hay cambio de gobierno, ya podemos olvidarnos de cualquier mejora, cualquier modificación. Bueno, si hay un cambio de gobierno, yo creo que este acuerdo serviría como referencia de lo que tenemos que defender ante la extrema derecha como país, de forma conjunta, ¿no? Entonces yo creo que un posible acuerdo político en esta legislatura tendría una doble virtualidad. En el caso de que haya una tercera legislatura de Sánchez, pues sería momento de implementar ese acuerdo, ¿no? Y en caso de que venga un gobierno de extrema derecha, PP-Vox, pues nos da la referencia para aunar fuerzas en torno a la defensa de este país, ¿no? Pues esa es la voluntad democrática del país, es un acuerdo entre diferentes tradiciones políticas que brinda derechos nacionales y sociales, ¿no?, de la ciudadanía vasca
Y eso es lo que habría que defender frente a la amenaza de la extrema derecha. Bueno, pues ya veremos a ver lo que ocurre. No vamos a hacer tampoco, no vamos a ver, el futuro puede deparar cualquier Sí, yo cosa. creo que falta más de un año y puede pasar cualquier cosa, ¿eh? En un año, fíjate las cosas que pueden pasar. No, cambian mucho, sí. Sí. Puede caernos hasta un meteorito, que es lo que nos faltaba ya. Eso Bueno, de todas formas, no quiero bromear ni banalizar con estas cosas, porque ustedes sí que es verdad que se llevan bien y mantienen, bueno, pues una relación, voy a decir, aunque puede ser tensa en algunos momentos, no es aparentemente tensa en Madrid, por ejemplo, con el gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Sí. No quiero decir que no sean críticos, pero bueno, hay quien dice que son demasiado condescendientes con ese gobierno. ¿Han hablado ustedes de política penitenciaria con ellos? Desde el principio. Nosotros no lo hemos... ¿Pero eso ha influido, por ejemplo, lo que sucede en Euskadi, pues con los permisos, etcétera, que se está dando en la política penitenciaria, o no tiene nada que ver una cosa con otra? Nosotros desde el principio hemos dicho que esta ventana de oportunidad se tenía que aprovechar en tres sentidos, ¿no? En la normalización política de nuestro país, y eso, entre otras cosas, implicaba pasar de una política penitenciaria de excepción a una política penitenciaria ordinaria, ¿no? Y que por lo tanto los presos vascos tuviesen la posibilidad de progresar en el marco de la política penitenciaria ordinaria, ¿no? Y eso, pues evidentemente daba lugar a progresiones de grado y a grados o a situaciones de semilibertad, como es el tercer grado, por ejemplo, ¿no? Mediante ese recorrido que permite la legalidad penitenciaria ordinaria. O sea, lo que planteamos, lo que hemos pedido es simplemente que se aplique la legalidad penitenciaria que está en vigor y que se haga de forma ordinaria, no de forma excepcional. Simplemente, y nada más que eso. Pero sabe que la lectura que se hace es que esto tiene más componente político que judicial. Ya, pero que jurídico, vamos. Ya, pero es que no tiene ningún tipo de componente político más allá de normalizar una situación que era excepcional, ¿no? Y yo creo que las progresiones de grado se están dando, ¿no? Y avanzar de esta manera, a través de este recorrido a un escenario sin presos políticos, me parece que esto también es una aportación a la convivencia y a la normalización de este país. Me parece que es un escenario deseado que hay que trabajar con tranquilidad y mediante un ejercicio también de empatía hacia todas las partes, también hacia las víctimas. Yo creo que se está haciendo ese camino y que ese camino tiene que seguir recorriendo. Bueno, lo digo porque estamos todos los días, día sí día también, precisamente con noticias que tienen que ver con ello, ¿no? Y con más interpretaciones, repito, políticas que jurídicas, que se supone que es lo que tendría que albergar. Sí, aquí, yo creo ¿no? que hay una intención, ¿no? De, no sé, desgastar seguramente al gobierno de Sánchez, ¿no? También a través de esta vía, ¿no? Bueno, o al gobierno vasco. O al gobierno vasco. No sí, lo digo porque las críticas están hacia el PNV y hacia el Partido Socialista de Euskadi, que son los que ahora mismo pues están al frente de la justicia, concretamente el departamento del Partido Socialista de Euskadi. Por parte de la derecha extrema y la extrema derecha, ¿no? Bueno, pero la extrema derecha tiene una estrategia de acoso derribo a todo lo que no sea derecha extrema derecha, y se vale de cualquier tema, ¿eh? Lo mismo es que Venezuela, que los casos relacionados con posibles casos de corrupción, etcétera, ¿no? Yo creo que, bueno, hay una pauta, ¿no? Que es utilizar cualquier tipo de herramienta a su alcance para tratar de derribar el gobierno Sánchez y desgastar a cualquier fuerza política que hoy sostenga de alguna u otra manera ese gobierno, ¿no? Y en Euskadi ha visto mejoras en algunos de los temas que hemos hablado muchas veces, ¿no? En sanidad, etcétera y demás. Bueno, yo creo en sanidad... Porque ahora hay, como hay incertidumbres también, y sobre todo hay incertidumbres económicas, porque no sabemos lo que va a pasar mañana. Sí, yo creo que afrontamos una situación compleja, ¿no? Que es las consecuencias de la guerra. Y yo creo que tenemos que hacer una reflexión, que es cómo se garantiza un poco la seguridad de la gente en un contexto en el que tanto la carestía de la vida, etcétera, pues pueden afectar, ¿no? A nuestras condiciones materiales, ¿no? Está por ver cuál va a ser la evolución de la guerra, ¿no? Y lo que pase con el estrecho de Hormuz y sus consecuencias, pero yo creo que tenemos que hacer una previsión, porque aquí las cosas se pueden poner un poco tensas, ¿eh? En ese sentido yo creo que el ejercicio que toca hacer es pensar qué políticas públicas tenemos que desarrollar
para hacer frente a esta situación, que ya no es coyuntural. Venimos de la guerra de Ucrania, antes de la pandemia, hemos sufrido un apagón, las consecuencias de la crisis climática, ahora una guerra en Irán, que tiene unas dimensiones, unas afecciones globales, ¿no? En el suministro del petróleo y los hidrocarburos. Bueno, eso puede tener unas consecuencias muy importantes en la economía de las empresas, pero también en la economía doméstica de la gente, ¿no? Yo creo que en determinadas cuestiones, como es la vivienda, la carestía de la vida, tenemos que dar un paso adelante y que afrontamos una situación en la que, bueno, estas consecuencias, unidas a las situaciones que ya se estaban produciendo, pues pueden generar fracturas sociales. Pues Pello Txandiano, portavoz parlamentario de Euskal Herria Bildu, gracias por compartir este rato con nosotros. Y es que es Venga, mi esker.